Capítulo 6. Título. Consecuencias y sentimientos encontrados. El gran salón de la mansión Gremory era una oda a la opulencia. Arañas de cristal encantado flotaban en el aire, derramando una luz cálida sobre los bordados de seda y las armaduras ceremoniales de los líderes de los 72 pilares. Sin embargo, para Naruto, aquel despliegue de estatus se sentía asfixiante. Koneko, percibiendo la ligera rigidez en los hombros de su maestro, tiró suavemente de su mano, guiándolo lejos de los brindis hipócritas hacia el balcón principal, donde el aire fresco del inframundo corría libre. Bajo las estrellas del abismo, confidencias y contrastes se apoyaron en la barandilla de mármol negro. Abajo, las carrozas de los clanes más poderosos seguían llegando, pero en el balcón, el mundo se redujo a ellos dos. Naruto-kun, murmuró Koneko, rompiendo el silencio. El otro día, cuando sentí el chakra de ese tal Sasuke, era diferente al tuyo. El tuyo es como el sol, quema pero reconforta. El de él era frío, como el hielo que nunca se derrite. No esperaba que fuera tan serio. Naruto soltó una pequeña risa, mirando hacia el horizonte oscuro. Sasuke es la sombra, Koneko. Siempre ha sido así. Si yo soy el que grita y llama la atención, él es el que observa desde la oscuridad. Tenemos personalidades opuestas. Él analiza cada detalle con frialdad, mientras yo confío en mi instinto y en mi corazón. Pero, aunque su chakra se sienta frío, por dentro arde con una lealtad que pocos entienden. Somos las dos caras de una misma moneda. Koneko se acercó más, rodeando la cintura de Naruto con sus brazos y hundiendo el rostro en su chaqueta de smoking. El aroma de Naruto, ahora mezclado con la elegancia del evento pero manteniendo su esencia de bosque y energía pura, la tranquilizaba. Prométeme que te quedarás conmigo para siempre, susurró la Nekomata. Sígueme entrenando. Quiero ser fuerte, no para ser una pieza de ajedrez, sino para ser alguien que pueda caminar a tu lado sin miedo. Sombras del pasado. El niño de los rostros de piedra Naruto acarició el cabello blanco de Koneko, sintiendo su vulnerabilidad. ¿Quieres saber cómo era yo en las naciones elementales, dijo con nostalgia. No siempre fui este héroe que viste en la arena. En la academia, era un desastre. Era el payaso de la clase, el chico hiperactivo que nadie quería cerca. Koneko alzó la mirada, curiosa. Naruto sonrió al recordar sus travesuras. ¿Sabes qué hacía para que me miraran? Pintarrajeaba los rostros Hokage. Eran monumentos gigantes tallados en la montaña con las caras de nuestros líderes. Yo subía con botes de pintura y les ponía bigotes o manchas de colores. Era mi forma de gritar. Estoy aquí. Mírenme. Su voz se volvió más suave al llegar al punto de quiebre. Reprobé el examen de graduación 3 veces. Me sentía un fracaso total. Entonces, un instructor llamado Mizuki me engañó. Me dijo que si robaba el pergamino sagrado del Hokage, me graduarían automáticamente. Ahí fue donde aprendí el Kage Bunshin no Jutsu. Esa noche lo cambió todo. Por primera vez, alguien arriesgó su vida por mí, mi maestro Iruka. Él me vio como un ser humano, no como un monstruo. El vínculo de la soledad y el perdón de una hermana Koneko apretó su agarre. Ella entendía ese sentimiento. Iruka y Naruto compartían el dolor de haber perdido a sus padres, una herida que ella también cargaba. Recordó a su hermana, Kuroka, preparándole sus dulces favoritos, cuidándola del mundo exterior cuando solo eran dos pequeñas gatitas perdidas. Crecí sin padres, igual que tú, dijo Koneko con la voz quebrada. Mi hermana era mi mundo. Ella me protegía de todo, pero luego escuché que mató a su propio rey. Que se convirtió en una criminal de clase S. Una duda que quemaba su corazón salió a la luz. La imagen de la hermana amorosa que le daba golosinas chocaba frontalmente con la asesina que el inframundo despreciaba. Naruto-kun, si algún día logro perdonarla, si descubro que había una razón, ¿me ayudarías a buscarla? Preguntó Koneko con lágrimas asomando en sus ojos. Tengo miedo de enfrentarla, pero no puedo seguir huyendo de mi propia sangre. Naruto se agachó para quedar a su altura, tomando su rostro entre sus manos con una ternura infinita. Te lo prometo, Koneko. No importa dónde esté o qué tan profundo sea el agujero donde se esconda. Si tú decides que es hora de verla, yo iré contigo. Te prometo que haré todo lo posible para que vuelvan a estar juntas. No dejaré que enfrentes esa sombra sola. Koneko cerró los ojos, dejando que una lágrima cayera. Se sentía insegura, el miedo a la verdad seguía ahí, pero con Naruto a su lado, el camino hacia su hermana mayor ya no parecía un abismo sin fondo, sino una batalla que, tarde o temprano, estaba destinada de ganar. El aire nocturno del inframundo, usualmente cargado de una solemnidad opresiva, se volvió ligero bajo el amparo del balcón.
Naruto observó a la pequeña Nekomata. Verla tan vulnerable, cargando el peso de una traición familiar que no le pertenecía, le recordó a los días en que él mismo cargaba el estigma del zorro sin entender por qué. Con una ternura que contrastaba con las manos que habían derribado a un fénix, Naruto extendió sus dedos enguantados y limpió las lágrimas de las mejillas de Koneko. El equipo 7. Un espejo de caos y lazos, ¿sabes, Koneko-chan? Yo también tuve un equipo de 3. Un grupo de locos que no encajaba en ningún lado, comenzó Naruto, con una chispa de picardía volviendo a sus ojos azules. Estaba Sasuke, el chico que viste salir del portal con esa cara de pato estreñido. Siempre tan serio, siempre creyéndose el centro del universo. Koneko soltó un pequeño soplido por la nariz, tratando de contener una sonrisa ante la descripción. Y luego estaba ella, Sakura Haruno. Fue mi primer gran amor, o eso creía yo. Naruto se rascó la nuca, algo apenado. Me rechazaba de 1000 maneras diferentes. Para ella, yo era un estorbo y Sasuke era el sol. Solo tenía ojos para ese testarudo. Y nuestro líder, un hombre que parecía un espantapájaros con el pelo de punta y una máscara que nunca se quitaba. Kakashi Sensei, el ninja que copia. Naruto se apoyó en el barandal, mirando hacia las luces de la fiesta, pero su mente estaba en el campo de entrenamiento de Konoha. Kakashi nos enseñó la lección más valiosa de mi vida, una que me salvó el alma. Él decía, en el mundo ninja, aquellos que rompen las reglas son escoria, es cierto, pero aquellos que abandonan a sus amigos son peor que la escoria. Él sufrió más que nadie, perdió a todo su equipo, a sus amigos, a su maestro, y aún así, estuvo ahí para nosotros. La sombra del favoritismo y la risa del sabio. La voz de Naruto se volvió un poco más reflexiva, más profunda, denotando ese 60% de poder que no solo era fuerza, sino madurez. A veces sentía que él ayudaba más a Sasuke. Le enseñó técnicas increíbles mientras yo seguía practicando lo básico. Pero no lo odio por eso, ¿sabes? Naruto soltó una carcajada genuina, rompiendo la melancolía. Mirándolo objetivamente, en ese tiempo yo era un completo cabeza hueca. Solo buscaba atención haciendo ruido y metiéndome en problemas. Era un desastre andante, Datebayo. Naruto exageró el gesto, cerrando los ojos con fuerza y sacando la lengua en una de sus clásicas muecas cómicas que habían sacado de quicio a tantos villanos en su mundo. El efecto fue inmediato. Koneko no pudo contenerse más. Una risa cristalina, pura y verdadera brotó de su garganta, iluminando su rostro de una manera que ni el maquillaje más caro de los Gremory podría lograr. Era la primera vez que reía así desde que Naruto llegó a su vida. Una risa que borraba, aunque fuera por un momento, el fantasma de Kuroka. Tal vez, dijo Koneko, recuperando el aliento mientras lo miraba con una mezcla de burla y una admiración profunda, tal vez sigas siendo un poco cabeza hueca, Naruto-senpai. Un vínculo que desafía al destino. Naruto sonrió, esta vez de forma suave, viendo como el brillo regresaba a los ojos de la Nekomata. Tal vez lo sea, admitió él, revolviéndole el cabello blanco. Pero este cabeza hueca no va a dejar que nadie te haga daño. Ni siquiera tu propia hermana si intenta lastimarte. Estamos en el mismo equipo ahora, ¿recuerdas? Y en mi equipo, nadie se queda atrás. Koneko asintió, sintiendo que el aroma a vainilla y chocolate que emanaba de ella se mezclaba con la calidez del sol que Naruto traía consigo. Por primera vez en mucho tiempo, la Nekomata no se sentía como una pieza de un juego de ajedrez, sino como una parte vital de algo mucho más grande. Una familia elegida que no se regía por reglas de demonios, sino por la lealtad de los ninjas. El balcón se sumergió en una calidez que no provenía de las estufas mágicas del salón, sino de una conexión que había trascendido la simple relación de maestro y alumna. Koneko respiró hondo, sintiendo como el senjutsu y el chakra fluían por sus canales de energía con una libertad que antes le aterraba. Ya no sentía que su poder era una maldición heredada de una traidora. Ahora, gracias a Naruto, lo sentía como una extensión de su propia voluntad. Gracias, Naruto-kun, por todo, susurró ella, notando como su cuerpo se sentía más ligero, más vibrante, como si las cadenas invisibles que la ataban a su pasado se hubieran desintegrado. El despertar de la gata blanca. Koneko observó al rubio con una fijeza renovada. En su mente, Naruto estaba rompiendo todos los esquemas. En un mundo sobrenatural plagado de demonios arrogantes, ángeles caídos manipuladores y piezas de ajedrez obsesionadas con el estatus, Naruto Uzumaki era una anomalía.
No era el pervertido que ella esperaba, aunque sus lecturas de Licha y Char dijeran lo contrario, era un caballero de voluntad inquebrantable. Es como, el héroe de las historias que Kuroka me contaba antes de que todo se rompiera, pensó Koneko, sintiendo un nudo de nostalgia y afecto en el pecho. Sin previo aviso, la necómata se impulsó sobre la punta de sus pies. Sus ojos dorados brillaron con una travesura felina, una mirada que Naruto reconoció instantáneamente como el sello distintivo de los de su especie, idéntica a la que recordaba de sus encuentros con Kuroka. Antes de que el ninja pudiera reaccionar, Koneko se inclinó y le robó un beso rápido en la comisura de los labios. Naruto sintió la humedad del beso rozando la comisura de su boca y parte de su mejilla. Fue un contacto fugaz, pero cargado de un sentimiento que no necesitaba palabras. «Nos vemos adentro, Naruto-kun», exclamó ella, con el rostro encendido en un rojo tan intenso que rivalizaba con el cabello de Rias. Koneko salió corriendo hacia el interior del salón, dejando tras de sí un rastro con aroma a vainilla y una estela de energía juguetona. Naruto se quedó estático, tocándose la mejilla con los dedos, procesando el hecho de que su pequeña y reservada alumna acababa de tomar la iniciativa de una forma tan inesperada. La sombra del Lucifer Naruto hizo amago de seguirla, queriendo pedir una explicación o simplemente procesar el momento, cuando una presencia masiva pero controlada se materializó a su izquierda. El aire se volvió denso, cargado con el peso de la autoridad máxima del inframundo. «Interrumpo algo importante, Naruto-kun». La voz de Sir Zetsu Lucifer sonó serena, casi divertida, mientras se apoyaba en la barandilla de mármol. El Mao vestía sus galas carmesí, pero su mirada era penetrante, analizando no solo al hombre que tenía delante, sino el rastro de chakra que aún flotaba en el aire tras la partida de Koneko. «Sir Zetsu», respondió Naruto, recuperando la compostura y ajustándose el saco del smoking. «Solo estábamos hablando de entrenamiento». Sir Zetsu soltó una pequeña risa, una que denotaba que sabía exactamente lo que acababa de pasar. «El entrenamiento del corazón es el más difícil de todos, ¿no es así? Pero me temo que el deber nos llama. Tu desempeño contra Riser ha causado un terremoto político que ni siquiera yo pude prever del todo. Los pilares están inquietos y los otros Maous tienen preguntas que solo tú puedes responder». El rey de los demonios hizo un gesto hacia una puerta lateral del balcón, una que conducía a un despacho privado protegido por sellos de aislamiento de alto nivel. «Acompáñame. Necesitamos hablar de tu llegada, de ese 60% de poder que intentas ocultar y, sobre todo, de lo que realmente sucedió en esa brecha dimensional antes de la pelea. Es hora de que el héroe de la Alianza y el Lucifer pongan las cartas sobre la mesa». Naruto asintió con seriedad. Sabía que la paz de la fiesta era solo una fachada. El inframundo era un nido de intrigas, y ahora que él era el centro de atención, tenía que jugar sus cartas con la misma precisión con la que lanzaba un kunai. El aire fuera del salón de baile era vibrante, pero al cruzar el umbral del despacho privado de Sir Zetsu Lucifer, la atmósfera se volvió densa, cargada de una solemnidad que solo los siglos de mando pueden otorgar. La oficina era el epítome de la elegancia clásica. Estanterías de madera de caoba que albergaban grimorios antiguos, alfombras tejidas con seda de araña del inframundo y un escritorio de obsidiana que parecía absorber la luz de las velas flotantes. Graifia Lucifuge permanecía de pie junto al ventanal, con su expresión habitual de porcelana fría, pero sus ojos plateados siguieron cada movimiento de Naruto con una intensidad renovada. Ya no lo veía solo como el invitado de su cuñada, sino como una anomalía táctica que debía ser catalogada. Un brindis entre poderes. Sir Zetsu se sentó tras el escritorio, despojándose por un momento de la máscara de anfitrión festivo. Hizo un gesto elegante e invitó a Naruto a ocupar el sillón de cuero frente a él. «Los otros Maous están impacientes por diseccionarte con la mirada, Naruto-kun», comenzó Sir Zetsu, aclarándose la garganta mientras Graifia le servía un cristal de whisky. «Pero quería hablar contigo a solas antes de que la jauría política te caiga encima». Graifia se acercó a Naruto y, con una reverencia impecable, le ofreció un pequeño cuenco de cerámica con sake de alta calidad. Naruto, que rara vez tocaba el alcohol, prefiriendo el té o el caldo de ramen, aceptó el gesto por puro respeto diplomático. El aroma del fermentado era fuerte, recordándole vagamente a las celebraciones tras las misiones en Konoha. El precio de la ceniza. Consecuencias políticas. Sir Zetsu tomó un sorbo de su bebida y clavó sus ojos carmesí en los azules de Naruto. Su tono se volvió serio. «Tu batalla fue asombrosa. Pero debo ser honesto. Asesinar a Riser Phoenix me ha causado un dolor de cabeza monumental. Los Phoenix son uno de los pilares económicos y militares del inframundo.
Al reducir a cenizas a su heredero de forma definitiva, has dejado un vacío de poder que ha enfurecido a los clanes más conservadores. Circex se ajustó el cuello de su traje, su aura de Mao filtrándose involuntariamente por el estrés. Ahora, la pequeña Ravel tendrá que asumir el rol de heredera mucho antes de lo previsto. Pero ese no es el único problema. Los clanes de alto rango, como los Bael y los Agares, están aterrorizados. Han visto lo que un humano, o lo que sea que seas, puede hacerle a un demonio de clase alta. Están exigiendo medidas drásticas. Las cadenas del inframundo. Graifia intervino, su voz cortando el aire como un cuchillo de hielo. Uzumaki-sama, el Consejo de Ancianos ha presentado 3 peticiones formales en la última hora. La primera es una investigación exhaustiva de su linaje. No creen que un mortal pueda poseer tal cantidad de energía natural sin ser un híbrido o una creación de una facción enemiga. La segunda, es una orden de restricción de poder. Quieren que acepte un sello de limitación mientras resida en territorio demoníaco. Naruto apretó el cuenco de Sake, sintiendo como el 60% de su chakra burbujeaba bajo su piel ante la idea de ser sellado de nuevo. ¿Y la tercera? Preguntó Naruto, con la mirada endurecida. Circex suspiró, cruzando los dedos sobre el escritorio. La tercera es la más peligrosa. Piden que seas atado legalmente al inframundo. Quieren obligarte a casarte con una heredera de un clan de alto rango para asegurar que tu descendencia y tu lealtad pertenezcan a los demonios. Algunos incluso sugieren que se te otorgue un título de nobleza a la fuerza para que quedes bajo la jurisdicción de las leyes del Consejo, lo que les daría el derecho de ejecutarte si te consideran una amenaza. Circex se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose ligeramente. Básicamente, Naruto, eres demasiado poderoso para ser libre en nuestro mundo. O te conviertes en un aliado oficial con cadenas de oro, o te convertirán en el enemigo público número 1 para justificar tu eliminación. La oficina, que antes se sentía como un refugio de elegancia, se transformó en una olla a presión. El aire comenzó a vibrar con una frecuencia baja y peligrosa, un zumbido que hacía que el Sake en el cuenco de Naruto formara ondas perfectas. Circex dejó el vaso de cristal sobre la mesa con un golpe seco. Sus ojos carmesinos se apartaron de los de Naruto, reconociendo la tormenta que se gestaba bajo la superficie del rubio. La oferta de las cadenas de oro, Naruto-kun, seamos realistas, dijo Circex, su voz manteniendo una calma diplomática que bordeaba lo gélido. Conozco la profundidad de tu relación con mi hermana. Dado que se aman, un matrimonio entre ustedes resolvería técnicamente el atamiento político que el Consejo exige. Serías un Gremori de pleno derecho, intocable para las leyes menores. Circex hizo una pausa, entrelazando sus dedos sobre el escritorio de obsidiana. Sin embargo, la Casa Phoenix ha presentado una contrapropuesta agresiva. Están heridos, Naruto. Su orgullo ha sido incinerado junto con su heredero. Exigen que te cases con la señorita Ravel Phoenix. Argumentan que, al haberles quitado a su hijo, tienes la deuda de sangre de fortalecer su linaje. Quieren atarte a su familia para asegurar que el poder que destruyó a Riser sea el mismo que proteja el futuro de su clan. El rugido interno. La furia del Jinchuriki dentro del paisaje mental de Naruto, las aguas del alcantarillado espiritual se agitaron violentamente. Kurama se puso de pie, sus garras hundiéndose en el suelo de la jaula, liberando un humo rojizo que burbujeaba con puro odio. Cadenas. Reglas. El rugido del Kyuubi resonó en el cráneo de Naruto. Cachorro, estos cuervos pretenden enjaular al sol. No rechazamos ser piezas de ajedrez de Rías solo para terminar siendo el semental de un clan de pájaros quemados. Muéstrales que un Jinchuriki no se ata a contratos de papel. Naruto apretó el cuenco de Sake hasta que la cerámica comenzó a agrietarse. Sus ojos, usualmente cálidos como el cielo de verano, empezaron a parpadear. El azul profundo se mezclaba con un rojo vertical y salvaje, un indicio de que el 60% de su poder estaba reaccionando a su indignación. El grito del shinobi, date bayo. Naruto se puso de pie, su silla arrastrándose con un chirrido que cortó la tensión de la habitación. Su voz no era la de un invitado, sino la del héroe que había unido a 5 naciones. Mi relación con Rías es amor, Circex. Es algo real, no una herramienta política, dijo Naruto con una voz cortante, casi metálica. Y no planeamos casarnos solo para callar a unos ancianos que tienen miedo de lo que no entienden. Naruto dio un paso hacia el escritorio, ignorando la mano de Graifia que se movió instintivamente hacia su costado, lista para desplegar su magia de defensa. ¿Y sobre Ravel? No voy a permitirlo. Gritó Naruto, y la onda de choque de su voz hizo vibrar los cuadros de la oficina.
Acabamos de romper un compromiso arreglado que estaba destruyendo la vida de Rías, y ahora quieren que obligue a esa princesita a pasar por lo mismo. Ella es solo una niña que acaba de perder a su hermano. No voy a entrar en otra jaula dorada solo por su política de porquería, Datebayo. El destello rojo en sus ojos se intensificó, y por un segundo, la sombra de 9 colas de fuego se proyectó en la pared detrás de él, imponente y aterradora. Si quieren una alianza, la tendrán por mi palabra y mi honor, sentenció Naruto, calmando su flujo de chakra pero manteniendo la mirada fija en el Mao. Pero si quieren cadenas, les advierto, no hay sello en este inframundo que pueda contenerme a mí. El silencio que siguió al estallido de Naruto fue denso, casi tangible. La presión del chakra rojizo que hacía vibrar las paredes de la oficina comenzó a disiparse, dejando tras de sí un leve olor a ozono y la respiración agitada del ninja. Sir Zetch, sin perder la compostura, dejó escapar un suspiro de alivio y entrelazó sus dedos sobre el escritorio, observando al rubio con una mirada que mezclaba la sabiduría de un gobernante con la preocupación de un hermano mayor. La súplica del Lucifer. El peso de la corona, tranquilízate, Naruto-kun. Piensa las cosas con la cabeza fría, dijo Sir Zetch con una voz suave pero firme, una que lograba calmar hasta a las bestias más salvajes. Escúchame bien. Mi hermana es lo más importante para mí en todos los mundos. Créeme que si tú no hubieras intervenido, yo mismo habría buscado la forma de anular ese matrimonio, incluso si eso significaba desafiar las leyes más antiguas de nuestro pueblo. El Mao bajó la cabeza por un instante, un gesto de humildad genuina que raramente mostraba a alguien de su estatus. Te agradezco de corazón, de guerrero a guerrero, por salvarla y por enseñarle lo que es el amor verdadero. Pero como líder, mi deber es evitar una guerra civil. No quiero que se derrame sangre en vano, ni la de mi gente ni la tuya. Si te niegas en rotundo y entras en euforía, el consejo te verá como una amenaza incontrolable, un monstruo que debe ser destruido a toda costa. El deseo de la princesa de las cenizas. Sir Zetch se reclinó en su silla, observando la reacción de Naruto antes de soltar la pieza clave de este rompecabezas político. Hay algo que no sabes. La señorita Ravel Phoenix no ha sido obligada por su padre en esta ocasión. Ella misma accedió a este compromiso. Dijo que no tiene problemas en casarse contigo en un futuro, pero bajo una condición, que no sea un contrato frío. Ella quiere citas, quiere convivir, quiere un noviazgo real para conocer al hombre que derrotó a su hermano antes de llegar al altar. Naruto parpadeó, la sorpresa reemplazando los últimos rastros de furia. La imagen de la pequeña Ravel, tan orgullosa y a la vez tan frágil tras la derrota de su familia, cruzó su mente. Ella, aceptó. Susurró Naruto, rascándose la nuca mientras el rojo de sus ojos desaparecía por completo. ¿De veras? Así es, confirmó Sir Zetch con una leve sonrisa. Teniendo a 2 herederas de clanes de alto rango vinculadas a ti, el consejo se relajará. Te verán como parte del sistema, no como un invasor. Tu relación con Rías no es un juego, y se casarán cuando llegue el momento propicio. Lo mismo con Ravel. De hecho, ella ha pedido una reunión privada contigo esta misma noche, aquí en la fiesta, para hablar de los términos de su convivencia. ¿Qué piensas, Naruto-kun? La aceptación del héroe. El camino de la paz. Naruto suspiró profundamente, sintiendo como Kurama se recostaba de nuevo en su paisaje mental, gruñendo pero aceptando la lógica de la situación. El rubio no quería más guerras. Ya había visto suficientes campos de batalla cubiertos de cadáveres como para desear una guerra civil en el hogar de la mujer que amaba. Tienes razón, admitió Naruto, relajando los hombros. Si la pequeña princesita ha aceptado esto por voluntad propia y quiere que nos conozcamos primero, no tengo problemas. Supongo que tener citas y convivir es algo que puedo aceptar. No quiero que nadie más sufra por políticas que podemos resolver hablando, Datebayo. Las palabras de Naruto trajeron una calma inmediata a la habitación. Incluso Graifia, que había mantenido una mano cerca de su círculo mágico, relajó su postura y asintió levemente con respeto. Sabia decisión, Naruto-kun, concluyó Sir Zetch, levantándose para estrechar la mano del rubio. Has evitado un conflicto que habría durado décadas. Ahora, prepárate. Ravel llegará pronto y, aunque es joven, tiene el orgullo de un fénix. Trátala bien. La atmósfera en la oficina de Sir Zetch Lucifer se volvió gélida, no por falta de hospitalidad, sino por el peso de un nombre que ningún habitante del mundo sobrenatural pronunciaba a la ligera. El Mao se reclinó en su silla, entrelazando sus dedos frente a su rostro, mientras sus ojos carmesí escaneaban a Naruto con una intensidad casi analítica. El secreto de la brecha. El encuentro con el infinito, Naruto-kun.
Comenzó Sir Zetch, su voz descendiendo a un tono de autoridad pura. Cambiemos de tema. He recibido informes de mis sirvientes. El patio de la mansión Gremory quedó reducido a escombros antes del Rating Day. Llegaste a la arena con la ropa desgastada y tus reservas de energía mermadas. ¿Contra qué entidad luchaste realmente antes de enfrentar a Riser? Naruto soltó un suspiro largo, dejando que el vapor del sake acariciara su rostro. Sabía que no podía ocultar la verdad ante el líder del inframundo. Me encontré con Opis, el dragón del infinito, soltó Naruto con naturalidad, aunque el nombre hizo que Graifia diera un paso involuntario hacia atrás. No sé qué quería realmente. Solo me dijo que venía por mí, que buscaba mi poder. Intentó llevarme a la fuerza a la brecha dimensional. Como pude, la repelí, pero el esfuerzo me dejó seco justo antes de ser transportado al campo de batalla. Sir Zetch oscureció su mirada. El silencio que siguió fue sepulcral. Opis no era solo un enemigo, era una fuerza de la naturaleza, una de las dos entidades que definían la escala del poder absoluto en el universo, solo rivalizada por el Gran Rojo. ¿Has dicho, Opis? Preguntó Sir Zetch, su voz cargada de una incredulidad contenida. Siri, date vallo. Exclamó Naruto, rascándose la nuca. Aunque no entiendo cómo una niñita tan pequeña puede emanar tanta presión. Era como intentar respirar bajo el océano. ¿Sobreviviste a un encuentro directo con ella? Intervino Graifia, su rostro usualmente impasible mostrando una grieta de asombro. Rias nos informó que tus bobinas de chakra están dañadas, que apenas operabas al 30% en ese momento. Enfrentarse al infinito en ese estado es, estadísticamente imposible. La conversación interna. El límite de las 9 colas. Mientras Sir Zetch procesaba la magnitud de la noticia, Naruto cerró los ojos por un instante, hundiéndose en las aguas profundas de su paisaje mental. Frente a él, los ojos carmesí de Kurama brillaban en la penumbra de la jaula abierta. Oye, Kurama, si esa niña vuelve, ¿a cuánto de tu poder tengo acceso realmente en este estado? Preguntó Naruto con seriedad. El gran zorro soltó un bufido que levantó una marea de chakra rojizo. Escucha bien, cachorro. Tus bobinas de chakra son el recipiente, y ahora mismo ese recipiente está agrietado. Dado que no estás al 100%, no podrías mantener el manto del modo Kurama completo sin que tu cuerpo colapsara. Podrías acceder a 4 colas, quizás 6, sin perder el juicio, pero tu físico se desgarraría en el proceso. Kurama se inclinó, acercando su enorme hocico a los barrotes. Ya superaste mi odio, sí, pero tu poder original, ese chakra que se mezcló con el mío para enfrentar a Kaguya, está bloqueado por el daño dimensional. Necesitas recuperar el 100% de tus bobinas para que volvamos a ser el monstruo que sacudió las naciones. Contra Opis, al 60%, solo puedes jugar a la defensiva. Si quieres ganar, necesitamos el modo sabio de los 6 caminos, y para eso, tu cuerpo debe ser capaz de soportar la presión. El peso del infinito en los hombros del Mao. Naruto volvió a la realidad, encontrando la mirada preocupada de Sir Zetch. Solo pude defenderme, Sir Zetch, admitió Naruto, negando con la cabeza. Mis habilidades apenas la repelieron. Necesitaría todo mi poder, y quizás entrar en el modo sabio de los 6 caminos, para tener una oportunidad real de victoria contra ella. Y aún así, no estoy seguro de si podría derrotar al infinito mismo. Sir Zetch se puso de pie y caminó hacia el ventanal, observando las luces de la fiesta. Esto cambia todo, Naruto. Si Opis ha puesto sus ojos en ti, significa que la Chaos Brigade no tardará en moverse. No eres solo un invitado fuerte. Te has convertido en la pieza central de una guerra que apenas comienza. Tu seguridad ahora es una prioridad del estado del inframundo. Sir Zetch se giró, su mirada de Mao brillando con una determinación férrea. Debes recuperar tu poder total lo antes posible. Mientras tanto, el compromiso con Rias y Rabel te servirá de escudo político, pero contra Opis, solo tu fuerza será tu ley. La oficina de Sir Zetch Lucifer se hundió en un silencio reflexivo. Naruto dejó escapar un largo suspiro, uno que parecía arrastrar consigo el cansancio de 1000 batallas y la incertidumbre de estar en un mundo que no era el suyo. Sus dedos tamborilearon sobre el reposabrazos del sillón, pensando en Sasuke. Cuando el pato estreñido vuelva de las naciones elementales, tendré que decidir si regreso con él para que la abuela Tsunade o Sakura revisen mis bobinas de chakra, pensó Naruto, sintiendo una punzada de nostalgia. Pero no puedo irme ahora, no cuando este mundo está a punto de arder. El rubio se enderezó, su expresión relajada de hace unos momentos se transformó en una de determinación férrea. La mención de la Brigada del Caos había activado una chispa en su memoria. Kuroka.
Recordó la promesa que le hizo a la pequeña Koneko en el balcón y la mirada de dolor que la Nekomata ocultaba tras su máscara de frialdad. El grito por la justicia. El caso Kuroka. Naruto se puso de pie, su sombra proyectándose larga y firme sobre el escritorio de obsidiana de Sirzex. Sus ojos azules, ahora limpios de cualquier rastro del chakra de Kurama, brillaban con la luz de la verdad. Sirzex, Mao-sama, comenzó Naruto, eliminando cualquier rastro de informalidad. Tengo una petición personal. Una que no tiene que ver con clanes ni con bodas. Sirzex alzó una ceja, intrigado por el cambio de tono. Habla, Naruto-kun. Tienes mi atención. Quiero interceder formalmente por Kuroka, soltó Naruto sin rodeos, haciendo que Graifia apretara los puños sutilmente. Todo lo que se dice de ella, esa historia de que es una vándala que mató a su rey por simple maldad, es mentira. Es una cortina de humo fabricada para ocultar las fechorías de un demonio despreciable que experimentaba con lo que no debía. Ella no es una criminal. Es una sobreviviente que protegió a su hermana. El muro de los ancianos y la realidad política. Sirzex no se inmutó. En lugar de eso, dejó escapar un suspiro cargado de pesadumbre y cerró los ojos, como si estuviera recordando un expediente que preferiría olvidar. Tienes razón, Naruto. Y para ser honesto, dentro del círculo interno de los Maous, no nos creemos la versión oficial, admitió Sirzex, su voz bajando a un susurro cauteloso. Hemos estado investigando por nuestra cuenta. Sin embargo, el caso de Kuroka está blindado. Los ancianos consejeros y las familias más conservadoras del inframundo sellaron ese archivo para evitar un escándalo que pusiera en duda la ética de la nobleza demoníaca. Graifia intervino, su tono gélido aportando la cruda realidad del sistema. Uzumaki-sama, para el consejo, Kuroka es un chivo expiatorio conveniente. Si admitimos que su rey cometió atrocidades, tendríamos que auditar a docenas de otros clanes. Necesitamos pruebas contundentes. Testimonios, registros de los experimentos o el rastro del chakra corrupto que se utilizó. Sin eso, cualquier intento de limpiar su nombre será visto como un acto de rebelión contra el orden establecido. La promesa del séptimo. Un shinobi no se rinde. Naruto apretó los dientes. Aquella estructura política le recordaba demasiado a las sombras de la raíz en Konoha, donde la verdad se enterraba bajo el pretexto del bien mayor. ¿Pruebas? Murmuró Naruto, una sonrisa gradeada y peligrosa apareciendo en su rostro. Si lo que necesitan son pruebas, las encontraré. No voy a dejar que Koneko siga sufriendo por una mentira, ni que Kuroka viva como una paria por haber hecho lo correcto. Sirzex miró a Naruto y, por un segundo, vio no solo a un guerrero, sino a un hombre capaz de cambiar la estructura misma de la sociedad. Si logras traer esas pruebas, Naruto-kun, te prometo que usaré toda mi autoridad como Lucifer para reabrir el caso, sentenció Sirzex. Pero ten cuidado. La Brigada del Caos la tiene bajo su protección por ahora, y ellos no entregan a sus activos fácilmente. Estás declarando la guerra a dos frentes. Al Consejo de Ancianos aquí, y a los terroristas allá afuera. Naruto se ajustó el saco del smoking, sintiendo el 60% de su poder vibrar como un motor listo para arrancar. He estado en guerra toda mi vida, Sirzex. Un frente más no hará la diferencia. Si Kuroka es inocente, volverá a casa con su hermana. Es una promesa, Datebayo. El aire en la oficina de Sirzex Lucifer se transformó. La tensión política y el peso de las conspiraciones parecieron disiparse ante la irrupción de una energía que el inframundo no acostumbraba a presenciar. La determinación inquebrantable de un hombre que no conoce la palabra imposible. Sirzex se reclinó en su silla de obsidiana, una sonrisa astuta y llena de esperanza curvando sus labios. El Mao extendió un mapa holográfico sobre el escritorio que mostraba una ubicación remota en las montañas del inframundo, un complejo oculto bajo capas de magia de ocultación de alto nivel. La misión de las sombras. El laboratorio del engaño, hay un lugar, Naruto-kun, comenzó Sirzex, su voz bajando a un susurro conspiratorio. Un laboratorio clandestino donde se llevaron a cabo los experimentos con los Nekomata. Allí se encuentran las pruebas contundentes. Registros de ADN, grabaciones de los fallos del anterior rey y los diarios de investigación que prueban que Kuroka actuó en defensa propia. Sirzex miró a Naruto con una intensidad renovada. Nosotros, como Maous, tenemos los ojos de todo el consejo encima. Si una de nuestras unidades de élite pusiera un pie allí, los ancianos destruirían las pruebas antes de que cruzáramos la puerta. Pero alguien sin peso político oficial, alguien que se mueva entre las rendijas del mundo, un ninja, podría entrar y salir antes de que noten que el aire ha cambiado. Graifia asintió, entregándole a Naruto un pequeño dispositivo de almacenamiento mágico.
Si logras infiltrarte y extraer esos archivos, Uzumaki-sama, el Mahou Lucifer tendrá la justificación legal para intervenir y limpiar el nombre de la criminal de clase S. Pero recuerda, oficialmente, no te conocemos si te atrapan. Ecos de la luna y el fuego. Las promesas del héroe Naruto tomó el dispositivo, cerrando el puño con fuerza. En su mente, una vorágine de recuerdos se desató como un torrente. Recordó la mirada de súplica de Koneko en el balcón y el aroma a vainilla que aún persistía en su mejilla tras aquel beso furtivo. Pero también recordó a Kuroka. Los recuerdos de sus encuentros secretos quemaron su mente. El roce de sus labios en el techo del gimnasio bajo la luz de la luna, y aquella noche de pasión desenfrenada en el balcón de su departamento, donde la gata negra había bajado la guardia por primera vez, mostrándole la mujer herida que se escondía tras la fachada de la terrorista. Kuroka, Koneko, pensó Naruto, sintiendo que su 60% de poder vibraba en sintonía con su voluntad. Voy a reunir a esas dos hermanas. Voy a destruir la mentira que las separó. El grito que sacudió la mansión. El camino ninja Naruto se enderezó, su presencia llenando la habitación de una autoridad que rivalizaba con la del propio Lucifer. No era solo un invitado en una fiesta elegante. Era el séptimo Hokage, el puente entre el odio y la paz. Yo, Naruto Uzumaki, cumplo mi palabra. Gritó a todo pulmón, su voz resonando por los pasillos de la mansión y haciendo que las copas de cristal en la oficina vibraran. Porque este es mi camino ninja, date bayo. El grito, cargado de una sinceridad aplastante, hizo que Sirzex soltara una carcajada limpia y sonora. El Mahou se puso de pie, contagiado por el espíritu indomable del rubio. Ese es el espíritu, Naruto-kun. Exclamó Sirzex, golpeando el escritorio. Ve y trae la verdad. Mientras tanto, yo mantendré a los buitres del consejo ocupados en el salón de baile. Demuéstrales por qué las naciones de tu mundo te confiaron su futuro. Naruto hizo una reverencia rápida, pero cargada de respeto, y se giró hacia la puerta. La gala apenas comenzaba, y aunque vestía un smoking de seda, su alma ya estaba envuelta en el traje de un shinobi listo para la infiltración. El destino de las hermanas Nekomata ahora descansaba sobre sus hombros, y Naruto no planeaba fallar. El peso de la conspiración política pareció desvanecerse por un instante bajo la luz de las lámparas de cristal. Sirzex Lucifer recuperó su semblante de anfitrión carismático, aquel que lograba que incluso los demonios más rebeldes se sintieran bienvenidos en su presencia. Se reclinó en su silla, observando a Naruto con una mezcla de respeto y una curiosidad casi científica. Pero bueno, por lo mientras disfruta de la fiesta, Naruto-kun, dijo Sirzex, relajando los hombros y haciendo un gesto hacia la puerta que conducía al bullicioso salón de baile. No hay prisa, no nos apresuremos. Además, seguramente la señorita Babel Phoenix lo ha de estar esperando en alguna parte de la mansión. Ella es persistente cuando se propone algo. Sirzex soltó una pequeña risa, una que denotaba que, a pesar de los problemas, disfrutaba ver a Naruto enredado en las complejidades de la sociedad demoníaca. Por hoy relájate, conoce a nuevas personas y disfruta de esta noche. Yo me encargaré de mantener a los ancianos distraídos. Pero recuerda, en cuanto vayas a ese lugar y saques toda la información, no dudes en venir a mi oficina. El regalo del relámpago. El sello de la alianza. Naruto no respondió de inmediato. En su lugar, metió la mano en el interior de su saco de seda elegante. Sus dedos buscaron un objeto frío, pesado y cargado de una historia que definía su limaje. Con un movimiento fluido y casi imperceptible para un ojo humano, Naruto lanzó un objeto metálico directamente hacia el pecho del Mahou. Sirzex, con los reflejos propios de un Lucifer, extendió la mano y atrapó el proyectil a centímetros de su rostro. Al abrir la palma, sus ojos carmesí se dilataron de asombro. Era un kunai de 3 puntas, de un diseño inusual, con un mango envuelto en vendas y una etiqueta de papel con sellos caligráficos complejos que vibraban con una energía que Sirzex no lograba catalogar como magia común. Este kunai, comenzó Naruto, su voz volviéndose seria y profesional, me permite transportarme instantáneamente a cualquier lugar donde se encuentre. Es la técnica de mi padre, el Iraishin. Naruto dio un paso hacia adelante, clavando su mirada azul en el líder del inframundo. Sirzex, te encargo que cargues siempre con ese kunai. Si algo sale mal durante la infiltración o si obtengo los documentos y necesito salir de allí de inmediato, llegaré directamente a ti, sin importar las barreras mágicas que pongan. Es mi garantía de que la verdad llegará a tus manos. El asombro de Lucifer y la promesa del espacio-tiempo. Sirzex observó el arma con fascinación. Como Mahou, estaba acostumbrado a los círculos de transporte que tardaban segundos en activarse y que podían ser bloqueados por sellos espaciales.
Pero esto se sentía como una ruptura física de la realidad. La energía que emanaba del kunai era pura, directa y absoluta. Una técnica tan fabulosa, susurró Sir Zetsu, pasando el pulgar por el sello del Iraisin. Romper el espacio-tiempo con tal facilidad es algo que incluso los dioses envidiarían. Me honras con tu confianza, Naruto-kun. Con un gesto solemne, Sir Zetsu acomodó el kunai dentro de los pliegues internos de su traje elegante, justo sobre su corazón. El metal frío desapareció de la vista, pero Naruto podía sentir la conexión vibrando en su mente. Ahora, el Mao era un faro para él en cualquier rincón del inframundo. Lo llevaré conmigo en todo momento, prometió Sir Zetsu, poniéndose de pie para escoltar a Naruto a la salida. Ahora ve. Hay una fénix que reclama tu atención y un mundo que espera ver si el héroe sabe bailar tan bien como pelea. Naruto asintió, sintiendo el 60% de su poder estabilizarse. Al salir de la oficina, el estruendo de la orquesta y el aroma a banquetes lo golpearon de nuevo. Sabía que la misión por Kuroka y Koneko estaba por comenzar, pero primero, tenía que enfrentarse a la mirada inquisitiva de Ravel y al protocolo de una nobleza que aún no sabía que un ninja acababa de infiltrarse en sus cimientos más profundos. Al cruzar el umbral de la oficina de Sir Zetsu, el silencio sepulcral de la política fue reemplazado por el eco de los violines y el murmullo de cientos de voces. Naruto soltó un aire pesado, sintiendo como la rigidez de sus hombros desaparecía. ¿Y así quería ser Hokage? Murmuró para sí mismo con una sonrisa irónica. El papeleo es una cosa, pero estos juegos de tronos son otro nivel de genjutsu. En el borde de un ventanal alto, Naruto divisó una silueta familiar. Un gato negro de 2 colas que lo observaba con ojos ambarantes de desaparecer entre las sombras de las cornisas. Naruto sonrió para sus adentros. Sabía que era Kuroka. Esa gata no podía evitar ser sobreprotectora, vigilando desde la oscuridad mientras él movía las piezas para limpiar su nombre. Ya casi, Kuroka, pensó, espera un poco más. El carmesí de la heredera y el aroma a cereza. Naruto no avanzó ni 10 pasos cuando el salón pareció iluminarse. Rias Gremory caminaba hacia él, luciendo un vestido de seda roja que abrazaba su figura y hacía que su largo cabello carmesí pareciera una cascada de fuego bajo las arañas de cristal. Naruto se detuvo en seco, sintiendo un calor súbito en las mejillas. Sus rasgos finos y la elegancia con la que se movía lo dejaron, por un instante, fuera de combate. Rias se lanzó a sus brazos, y el aroma dulce a cerezas frescas inundó los sentidos del rubio, barriendo cualquier rastro del sake que había tomado con Sir Zetsu. «Estás realmente hermosa», logró decir Naruto, todavía en trance. Rias soltó una risita melodiosa y, sin importarle las miradas de los nobles que los rodeaban, le plantó un beso suave y prolongado en los labios. «No hay por qué ocultar mis cariños con mi lindo novio, ¿verdad?», dijo ella con un brillo posesivo y tierno en sus ojos aguamarina. «Eres irreparable, Rias», respondió Naruto, sonriendo con esa calidez que solo ella lograba sacarle. La sombra de la reina y el brindis de la oscuridad. Ara, yo también quiero cariños, Naruto-kun. La voz de Akeno vibró cerca de su oído, cargada de ese ronroneo juguetón que siempre lo hacía temblar. La reina del clan Gremory se acercó portando una bandeja de plata con 3 copas de vino tinto. Naruto aceptó una, sintiendo que el alcohol previo y el nuevo brindis empezaban a relajar sus inhibiciones. Los 3 chocaron los cristales, pero tras la sonrisa de Akeno, Naruto notó algo. Un destello de oscuridad, una tristeza antigua que ella intentaba ocultar con su máscara de sensualidad. Esa mirada otra vez, pensó el rubio, tengo que averiguar qué le duele antes de que esa sombra la consuma. ¿De qué hablaste con mi hermano, Naruto-kun?, preguntó Rias, su tono volviéndose curioso pero directo. Sir Zetsu no suele llamar a nadie a su oficina privada a mitad de una gala. Akeno también fijó su mirada en él, esperando la respuesta. Naruto tomó un sorbo de vino, ganando tiempo. «Es mejor hablarlo cuando estemos de regreso en Kuo», respondió él con seriedad. «Prometo contarles todo, pero aquí las paredes tienen oídos y la política es traicionera». Rias suspiró, volviendo a besarlo en la mejilla como señal de tregua. «Está bien, pero no aceptaré más prórrogas. Me debes una explicación completa». La princesa de las cenizas bajo la luna. Naruto asintió, pero sus ojos se desviaron hacia los grandes ventanales que daban al jardín real. Allí, sentada en un banco de piedra blanca y bañada por la luz de la luna, estaba Ravel Phoenix. Se veía pequeña y solitaria, observando el cielo nocturno con una expresión que mezclaba el orgullo de su linaje con la melancolía de quien ha perdido mucho en poco tiempo. Naruto sintió una punzada de responsabilidad.
Recordó su promesa a Sir Zetsu y la importancia de no dejar que otra joven fuera víctima de los acuerdos fríos. Ahorita vuelvo, chicas, dijo Naruto, dejando la copa en la bandeja de Akeno. Caminó con paso firme pero tranquilo hacia las puertas del jardín. Al salir, el aire frío golpeó su rostro, despejando la calidez del vino. Rabel no se movió al escucharlo llegar, pero sus hombros se tensaron. Naruto se detuvo a unos metros de ella, observando cómo la luz de la luna jugaba con sus rizos rubios. El héroe de las naciones estaba a punto de comenzar su primera cita política, pero para él, se sentía más como una misión de rescate para un corazón que apenas empezaba a entender el dolor. El aire nocturno del inframundo acariciaba los jardines con una frialdad que contrastaba con el bullicio dorado del salón. Naruto caminó sobre el césped perfectamente podado, sus pasos silenciados por la técnica de un shinobi, hasta quedar a unos metros de la pequeña figura que observaba la luna. Rabel Phoenix parecía una muñeca de porcelana envuelta en capas de orgullo y encaje, pero sus hombros delataban una tensión que ninguna gema preciosa podía ocultar. Sin decir una palabra, Naruto se despojó de su saco de smoking, una prenda de seda oscura que aún conservaba el calor de su cuerpo y el ligero aroma al bosque de Konoha. Con un movimiento suave, lo colocó sobre los hombros de la niña. Sombras de fuego y ceniza. El encuentro en el jardín. Rabel se sobresaltó, sus rizos rubios saltando ante el contacto repentino, pero no rechazó la prenda. Se envolvió en el saco, que le quedaba inmenso, haciéndola lucir aún más pequeña y vulnerable. ¿Por qué la princesita de los Phoenix está tan sola aquí afuera? Preguntó Naruto con una sonrisa gradeada, sentándose a su lado en el banco de mármol. Rabel desvió la mirada de inmediato, sus mejillas encendiéndose con un rojo que no era el de sus llamas. «Porque quiero», replicó en su tono más afilado y tsundere. «No es que me guste que estés aquí, ni que necesitara tu estúpida chaqueta, idiota». Naruto bajó la mirada hacia sus manos, entrelazando los dedos mientras el brillo de la luna se reflejaba en sus ojos azules. La atmósfera juguetona se evaporó, dejando paso a una honestidad cruda que solo alguien como él podía ofrecer. «Perdón», susurró Naruto, su voz cargada de una pesadumbre genuina. «Perdóname por haber matado a tu hermano». El orgullo de un linaje herido. El silencio que siguió fue asfixiante. La expresión de Rabel pasó por un torbellino de facetas. Primero una tristeza profunda que amenazó con humedecer sus ojos, luego una duda existencial, y finalmente, una máscara de orgullo férreo que reconstruyó pieza por pieza. ¿Quién te dijo que te disculparas, idiota? Rabel lo miró de frente, sus ojos brillando con una intensidad desafiante. Él se buscó su propia muerte. Riser fue un necio, se dejó cegar por la arrogancia y la inmortalidad. En el mundo de los demonios, si pierdes, las consecuencias son tuyas. No necesito tu lástima, Naruto Uzumaki. Naruto suspiró, reconociendo en ella esa terquedad que él mismo había mostrado tantas veces frente a la adversidad. Se giró un poco más hacia ella, dejando que el 60% de su chakra emanara una calidez reconfortante, similar a la luz del sol. ¿Estás segura de este matrimonio arreglado, princesita? Preguntó Naruto, mirándola directamente a los ojos, buscando la verdad detrás de la estrategia política. Venimos de romper las cadenas de Rías, no quiero que entres en una jaula solo porque tu clan tiene miedo o busca poder. Si dices que no, buscaré otra forma de saldar la deuda, date vallo. La brisa nocturna pareció detenerse en el jardín, dejando que el murmullo de la fiesta en el interior se convirtiera en un eco lejano. Bajo la capa de seda del saco de Naruto, Rabel Phoenix dejó caer su máscara de heredera intocable por un instante, revelando la vulnerabilidad de una joven que acababa de ver su mundo desmoronarse y reconstruirse en una sola noche. La confesión de la Fénix. Rabel apretó los bordes del saco de Naruto, inhalando el aroma a madera y energía pura que desprendía la prenda. Sus ojos, del color de las brasas vivas, se clavaron en el césped antes de subir con una determinación inusitada hacia el rostro del ninja. «Fui yo quien lo pidió, Naruto», susurró, dejando de lado el sufijo de idiota por primera vez. «Mi hermano era fuerte, pero estaba vacío. Tú derrotaste a la inmortalidad con pura voluntad. Quiero estar cerca de alguien así. Quiero aprender a liderar a los Phoenix con el honor que mi hermano perdió en su arrogancia». Naruto observó la seriedad en el rostro de la pequeña Rabel y, fiel a su estilo hiperactivo de siempre, no pudo evitar que su lado travieso tomara el control para romper la tensión. «Vaya, ¿o acaso es que logré enamorarte, princesita?», soltó Naruto con una sonrisa de oreja a oreja, tapándose la boca con la mano de forma cómica y exagerada. El estallido escarlata. Vaca. El efecto fue instantáneo.
Ravel pasó de la melancolía a una combustión interna de vergüenza. Su rostro se encendió en un rojo tan vibrante que parecía que iba a soltar chispas. Vaca, 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 ara. Gritó ella, lanzando una ráfaga de golpecitos inofensivos contra el pecho firme de Naruto. Sus puños no tenían fuerza real, eran solo el vehículo de su pánico emocional. No digas tonterías, egocéntrico. Más te vale protegerme y amarme. Añadió, bajando el volumen de su voz hasta que fue casi un susurro mientras enterraba su rostro en la camisa del rubio. A partir de ahora serás mi prometido, te guste o no, es un contrato del clan Phoenix, así que resígnate. Naruto sonrió con ternura, sintiendo el latido acelerado de la pequeña contra su pecho. Se dio cuenta de que, a diferencia de Riser, Ravel poseía una llama que no buscaba consumir a los demás, sino iluminar su propio camino. El beso del destino bajo la luna. Naruto, movido por un instinto protector y paternal, se inclinó para darle un beso casto en la frente, un gesto de sellar su promesa de cuidarla. Sin embargo, en ese preciso segundo, Ravel alzó la mirada con rapidez para replicar algo más, y el destino hizo de las suyas. Sus labios se encontraron en un choque inesperado. Naruto abrió los ojos de par en par, su primer impulso fue retroceder para evitar un malentendido diplomático, pero algo en la calidez de Ravel lo detuvo. Por su parte, la joven Fénix pareció perder toda la fuerza en sus piernas. Sus manos, que antes golpeaban, ahora se aferraban a las solapas de la camisa de Naruto como si fuera su único ancla en el universo. Fue un beso torpe, cargado de la sorpresa del momento, pero dulce. El sabor a fresa del labial de Ravel inundó el paladar de Naruto, mezclándose con la frescura del aire nocturno. Ninguno de los dos se movió. Bajo la mirada plateada de la luna del inframundo, el héroe de las naciones y la heredera del fuego quedaron enlazados, sellando un compromiso que había dejado de ser político para convertirse en algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar todavía. El aire en el jardín se volvió denso, cargado de una electricidad estática que hacía que el chakra de Naruto vibrara en sintonía con el latido acelerado de la pequeña Fénix. Cuando sus labios finalmente se separaron, un sutil hilo de plata quedó suspendido por un instante entre ambos, un testimonio mudo de la torpeza y la intensidad del momento. Ravel retrocedió un paso, cubriéndose la boca con ambas manos, mientras sus ojos llameaban en un cóctel de vergüenza y euforía. Tú, vaca ara. Gritó, aunque su voz carecía de verdadera furia. Era el grito de una niña que acababa de descubrir que el fuego de su linaje no era nada comparado con el calor que sentía en su pecho. Sin embargo, antes de que Naruto pudiera articular una disculpa o una broma para calmarla, una voz resonante y autoritaria surgió desde el interior del salón, amplificada por magia de alto nivel. Era el momento que Circex había orquestado. El anuncio que sacudió al inframundo. Naruto y Ravel entraron al gran salón justo cuando la música cesaba. Cientos de ojos, desde los demonios más ancianos hasta los jóvenes herederos, se clavaron en ellos. En el estrado principal, Circex Lucifer lucía imponente, con el kunai de 3 puntas de Naruto oculto bajo su traje, simbolizando una alianza que nadie más comprendía. Nobles del inframundo. La voz del Mao retumbó en las arañas de cristal. Es para mí un honor anunciar el nuevo pilar de estabilidad de nuestra sociedad. Mi hermana, Rias Gremory, y la heredera de la casa Phoenix, Ravel, han unido sus destinos a un solo hombre. Naruto Uzumaki es, desde este momento, el prometido oficial de ambas casas. Un murmullo ensordecedor recorrió la estancia. Ravel, envuelta aún en el saco de Naruto que le arrastraba por el suelo, se puso más roja que sus propias llamas, bajando la cabeza para ocultar su sonrisa triunfante. La mirada de la heredera y el rastro de la fresa Rias se acercó a Naruto con una elegancia que ocultaba una tormenta interna. Al quedar frente a él, sus ojos aguamarina descendieron a los labios del rubio. Allí, un pequeño rastro brillante de labial con aroma a fresa delataba lo ocurrido en el jardín. El rostro de Ria se oscureció sutilmente, una presión gélida emanando de su poder de la destrucción. Veo que la charla con la señorita Phoenix fue muy productiva, Naruto-kun, dijo ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Naruto, sintiendo el sudor frío recorrer su nuca, la tomó de las manos y la guió a un rincón más discreto. Con voz baja y firme, le explicó la situación política. La presión del consejo, la necesidad de evitar una guerra civil con los Phoenix y el trato que Circex había planteado para asegurar su libertad a largo plazo. Omitió, por ahora, el plan secreto de infiltración por Kuroka, sabiendo que esa era una carga que debía llevar solo por un tiempo más. El perdón de la reina Ria se escuchó en silencio, observando la sinceridad en los ojos azules de su prometido.
Ella conocía el peso de la corona mejor que nadie. Sabía que para que ellos pudieran estar juntos, el mundo debía estar en paz. «Suspiras demasiado, Naruto», dijo Rías finalmente, suavizando su expresión y rodeando el cuello del rubio con sus brazos, reclamando su lugar frente a todos los presentes. Sabía que esto sería inevitable. Un hombre que cambia el destino no puede pertenecer a una sola mujer en este mundo, pero recuerda que yo fui la primera en encontrarte. Rías lo abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en su hombro. Naruto soltó un suspiro de alivio absoluto, sintiendo como la tensión abandonaba su cuerpo. Había sobrevivido al juicio de los Maous, al orgullo de una fénix y a los celos de una Gremory, todo en una sola noche. Lejos del estruendo de los brindis y del brillo cegador de las arañas de cristal, el jardín de la mansión Gremory se transformaba en un santuario de sombras y luces naturales. Allí, donde el bosque del inframundo reclamaba su terreno y las luciérnagas de energía mágica alumbraban la penumbra con destellos intermitentes, Naruto se detuvo. El silencio era casi absoluto, roto solo por el susurro de las hojas. De pronto, una sombra ágil se desprendió de la copa de un árbol milenario. Un gato negro de 2 colas cayó con la gracia de un depredador directamente en los brazos del rubio. Antes de que Naruto pudiera decir una palabra, una luz morada y etérea envolvió al felino, expandiéndose hasta revelar la figura esbelta y curvilínea de Kuroka. El beso de la sombra y el fuego. Kuroka no esperó invitación. Sus manos, de uñas pintadas y gestos felinos, rodearon el cuello de Naruto mientras se impulsaba para capturar sus labios en un beso profundo, hambriento y posesivo. Fue un beso que contrastaba con la torpeza de Ravel o la elegancia de Rías. Era el beso de una mujer que vivía en los márgenes de la ley, tomando lo que quería con la urgencia de quien no sabe si habrá un mañana. Al separarse, Naruto quedó visiblemente agitado, su respiración entrecortada y sus ojos azules fijos en la mirada ámbar y burlona de la Nekomata. «Nia», ronroneó Kuroka, limpiándose la comisura de los labios con un dedo. «Eso no es un jutsu, Naruto-kun. He visto todo desde las sombras. Hiciste oficial tu relación con la Gremory y ahora también besaste a la heredera Phoenix bajo la luna, te has vuelto un chico muy atrevido, ¿no crees?» La promesa del séptimo. Justicia para el clan. Naruto recuperó la compostura y, con una sonrisa suave que desarmó la fachada seductora de Kuroka, le dio un pequeño golpe en la frente con los dedos índice y corazón, un gesto de afecto que ella recibió con un parpadeo de sorpresa. «Tengo noticias, Kuroka-chan», dijo Naruto, su voz volviéndose seria y cargada de una determinación que hizo que el aire alrededor vibrara. «He hablado con Sir Zets. Sé dónde están las pruebas de tu inocencia. Puede que tarde un poco, y el riesgo es alto, pero créeme, voy a liberarte de esa mentira». Naruto le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella bajo la luz de las luciérnagas. «Pronto podrás volver a abrazar a tu hermana sin esconderte en las sombras. Y cuando eso suceda, cuando limpie tu nombre frente a todo el inframundo, podremos decirle a todos lo que hay entre nosotros. Ya no tendrás que ser una criminal para estar a mi lado». La respuesta de la gata negra. Kuroka guardó silencio por un momento. Sus orejas de gato, que habían aparecido por la emoción, se agacharon ligeramente. La máscara de mujer fatal se resquebrajó, dejando ver a la joven que había sacrificado su vida y su honor por proteger a lo único que amaba. «Limpiar mi nombre». Kuroka soltó una risa triste, pero sus ojos brillaban con una humedad que se negaba a convertirse en lágrimas. «Eres un idiota soñador, Naruto. Los demonios no olvidan fácilmente, y el consejo preferiría verme muerta antes que admitir que se equivocaron conmigo». Se acercó de nuevo, apoyando su frente contra la de él, compartiendo el calor de su aliento. «Pero, si alguien puede hacer que este mundo podrido cambie de opinión, ese eres tú. No me importa el consejo, ni la brigada del caos, ni el mismo Lucifer. Solo me importa que me mires así, como si fuera alguien que merece ser salvada». Kuroka le dio un mordisco juguetón en el lóbulo de la oreja antes de dar un paso atrás, empezando a desvanecerse de nuevo en su forma felina. «Haz lo que tengas que hacer, mi valiente ninja. Estaré observando desde la oscuridad. Pero ten cuidado, si te dejas atrapar por esas herederas antes de cumplir tu promesa, iré yo misma a buscarte para darte un castigo que no olvidarás en 7 vidas. Nia». Con un último destello morado, el gato negro saltó de nuevo hacia las ramas más altas, perdiéndose en la inmensidad de la noche, dejando a Naruto solo con el eco de su ronroneo y el peso de una misión que estaba a punto de cambiar el orden del inframundo. Naruto se detuvo un instante en la linde del bosque, tocándose los labios donde aún persistía el rastro eléctrico del beso de Kuroka. Ese contacto no solo había sido una provocación. Para él, era un recordatorio de la urgencia de su misión.
La calidez del afecto se transformó rápidamente en la frialdad del análisis táctico. Es hora de ver qué tan profundo es este nido de ratas, murmuró, desapareciendo en un parpadeo de velocidad. El reconocimiento. La vigilancia del abismo siguiendo las coordenadas del mapa holográfico de Sircex, Naruto llegó a las estribaciones de una cordillera escarpada, donde la energía natural se sentía viciada y pesada. Frente a él, oculto tras una cascada de ilusiones mágicas, se alzaba el complejo de laboratorios. Naruto se puso en cuclillas sobre la rama de un árbol milenario y juntó las manos. Sus párpados se tiñeron de un naranja vibrante mientras el modo sabio se activaba, permitiéndole fundirse con el entorno y desaparecer cualquier rastro de su presencia. El perímetro. Barreras de detección de nivel clase S que reaccionaban a cualquier fluctuación de magia demoníaca. La guardia. Patrullas de demonios renegados y gárgolas mecánicas que no necesitaban dormir. El problema. El lugar estaba sellado con una cerradura de sangre que solo respondería a un linaje específico o a una fuerza bruta destructiva que alertaría a todo el inframundo. Naruto guardó el mapa con un suspiro de frustración, tachando mentalmente las rutas de entrada frontal. Mierda, para infiltrarme aquí sin causar una guerra necesito más que solo sigilo, pensó, rascándose la nuca con una sonrisa amarga. Necesitaría el Amenote Hikara de Sasuke para intercambiarme con un guardia, o la guía de Kuroka. Ella debe conocer los conductos de ventilación o las entradas de servicio. Me dejé embobar por el beso de esa gata y olvidé hacer las preguntas importantes. Vaca, Naruto. Regreso a la mansión. El contraste de la calma con la humildad de quien reconoce que una misión suicida requiere preparación. Naruto utilizó un sello de transporte básico para reaparecer en los jardines de la mansión Gremory. Al entrar al salón, la calidez de la luz y el sonido de las risas lo golpearon como un muro. Allí estaba su familia adoptiva. Issei gesticulaba exageradamente mientras Asia reía con timidez y Kiba mantenía su elegancia habitual, comentando algo sobre las espadas ceremoniales del salón. Un poco más allá, el núcleo del grupo. Rias, Akeno y Koneko compartían un momento de confidencias, una estampa de paz que Naruto juró proteger. ¿Qué sucede, chicos? Preguntó Naruto, acercándose con las manos en los bolsillos y una voz serena que ocultaba el peso del reconocimiento que acababa de realizar. Parece que se están divirtiendo sin mí. La reacción del séquito la primera en girarse fue Akeno, cuyos ojos brillaron con esa chispa de picardía que siempre parecía leer entre líneas. Se deslizó hacia él con la gracia de un depredador, su aroma a lirios envolviéndolo. Ara, Naruto-kun, ronroneó Akeno, inclinando la cabeza de modo que un mechón de su cabello oscuro rozara el hombro del rubio. Te habías perdido por demasiado tiempo. Estábamos empezando a creer que alguna otra heredera te había secuestrado para sus propios fines, o quizás algo más salvaje en los jardines. Rias lo miró con una sonrisa más tranquila, aunque sus ojos aguamarina analizaron rápidamente el estado de su ropa, buscando cualquier señal de combate. Por su parte, Koneko permaneció en silencio, pero su nariz se contrajo levemente. El rastro del olor de su hermana aún flotaba, casi imperceptible, en la capa de Naruto. Solo estábamos comentando lo increíble que fue el anuncio de mi hermano, dijo Rias, tomando el brazo de Naruto con naturalidad. Issei no para de decir que ahora eres el rey del harén político, aunque creo que todavía no procesa que eso significa que tendrás el doble de responsabilidades, y de vigilancia. Naruto rió suavemente, aunque su mente ya estaba trazando el plan para contactar a Kuroka esa misma noche. Necesitaba esa información, y necesitaba saber si su hermano de ojos Sharingan estaba cerca de volver a este mundo frente a lo que solía ser su modesto edificio de departamentos. Se detuvo en seco. Sus ojos azules se abrieron de par en par, y por un momento pensó que había caído en un genjutsu de alto nivel. El viejo bloque de viviendas había desaparecido. En su lugar, se alzaba una mansión de estilo moderno y elegante, con acabados en piedra blanca y cristales reforzados que brillaban bajo la luna humana. La bienvenida en el umbral. Naruto parpadeó, frotándose los ojos, pero la imagen seguía ahí. Frente a la gran entrada de hierro forjado, una formación de figuras familiares lo esperaba, creando una estampa que mezclaba la belleza con el caos doméstico que Naruto parecía atraer magnéticamente. Tiamat. La reina dragón vestía un traje de empleada doméstica de alta costura que no lograba ocultar su aura de poder abrumador. Mantenía los brazos cruzados, observando a Naruto con una mezcla de diversión y resignación. Rainare y Mitelt. Las dos ángeles caídos, ahora bajo la protección de Naruto, lucían uniformes coordinados. Mitelt agitaba la mano con entusiasmo, mientras Rainare mantenía una postura más formal, aunque sus ojos delataban el alivio de ver a su amo de regreso.
Sin embargo, justo en el centro del camino, bloqueando el paso con una determinación férrea, estaba la figura que Naruto menos esperaba ver tan pronto. La nueva residente. Ravel Phoenix. Ravel permanecía de pie junto a un juego de maletas de cuero fino grabadas con el blasón del Fénix. Aún llevaba puesto el saco de smoking de Naruto sobre sus hombros, lo que le daba un aire de propiedad que no pasó desapercibido para Rias, quien se tensó al lado del rubio. «Llegas tarde, Naruto-kun», exclamó Ravel, recuperando su tono mandón y cruzándose de brazos. «Los sirvientes de mi clan y los de la casa Gremory terminaron la remodelación hace horas. Como comprenderás, una heredera de los Phoenix no puede vivir en un departamento de soltero». Naruto se rascó la nuca, soltando un suspiro que parecía llevar todo el cansancio de la Cuarta Guerra Ninja. ¿Remodelación? ¿Mansión? Ravel, ¿qué haces aquí con maletas?, preguntó Naruto, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Vaca». Ravel se sonrojó, pero no retrocedió. «Soy tu prometida oficial ante todo el inframundo. No voy a permitir que vivas solo con estas mujeres», dijo señalando a Tiamat y las caídas. «A partir de hoy, viviré aquí para asegurarme de que te comportes como un futuro esposo de la nobleza. Es mi derecho y no aceptaré un no por respuesta». La entrada de la nueva mansión se convirtió en un escenario de comedia y tensión que ni siquiera el séptimo Hokage, con toda su experiencia enfrentando deidades, sabía cómo sellar. El aire nocturno de Kuo vibraba no solo con el poder latente de los presentes, sino con una mezcla de celos, resignación y hormonas sobrenaturales. El caos en el umbral. El harén del héroe Mitail, fiel a su naturaleza dramática, se llevó las manos a la cara con unos ojos llorosos caricaturescos que brillaban bajo las luces LED de la fachada. «Waara. Una más se une», chilló la pequeña ángel caído, pataleando en el suelo. «Naruto-sama es un imán de problemas. Nos lo van a robar, lo presiento. Primero la pelirroja y ahora esta niña de los pollos». Naruto sintió una gota de sudor frío del tamaño de un shuriken resbalar por su nuca. Miró a Reinaré, esperando algo de cordura, pero la pelinegra solo soltó un suspiro pesado, masajeándose las sienes con elegancia cansada. «Supongo que es parte de su atractivo, Naruto-sama», murmuró Reinaré, aunque sus ojos violetas delataban una pizca de envidia. Atraer a herederas de clanes legendarios parece ser su verdadera técnica de linaje. Tiamat, impecable en su uniforme de Might que acentuaba su figura de reina dragón, dio un paso al frente. Su presencia impuso un silencio inmediato. Observó a Naruto con una mirada analítica, casi orgullosa. «Es inevitable», sentenció la dragona Fénix. «Naruto-sama posee una firma de energía tan vasta y cálida que actúa como un sol. Las polillas siempre volarán hacia la luz, y en este mundo, las polillas resultan ser mujeres de alto rango. Es una ley natural de la atracción». El desafío de las herederas y el susurro del rayo Rias observaba la imponente estructura de la mansión con una mezcla de orgullo y molestia. Sabía que esta construcción era un regalo conjunto de las casas Gremory y Phoenix, una forma de marcar territorio sobre Naruto. Pero lo que más le pesaba era la logística. Ella llevaba meses reclamando el lado derecho de la cama de Naruto, y ahora la competencia dormía bajo el mismo techo. «Ara, la voz de Akeno se filtró en el oído de Naruto como seda líquida. La reina del rayo se pegó a su espalda, dejando que su aliento cálido rozara el lóbulo de su oreja, provocando que el 60% del chakra de Naruto diera un vuelco. «Tal vez yo también deba mudarme aquí, Naruto-kun, me pregunto si hay una habitación lo suficientemente cerca de la tuya para cuando necesites consuelo nocturno». Naruto vibró ante el contacto, sintiendo el aroma a lirios de Akeno mezclarse con el de fresa que aún persistía de Ravel. Estaba rodeado. La mirada gélida de la Nekomata, sin embargo, el punto de mayor fricción no era el coqueteo de Akeno. En un rincón, Koneko permanecía estática, con los brazos cruzados y una mirada impecable, casi gélida, fija en Ravel Phoenix. Para Koneko, Ravel no era solo una rival amorosa. Era el recordatorio viviente del clan que casi destruye a su familia adoptiva. Sus instintos de gato estaban erizados. Ella veía a Ravel como una intrusa ruidosa que venía a perturbar la paz que Naruto había construido con tanto esfuerzo. «Naruto-senpai», la voz de Koneko cortó el aire como un cuchillo. «¿Dónde planeas poner a la niña pájaro? Espero que sea lo más lejos posible de la cocina, no quiero plumas en mi comida». Ravel se puso roja de inmediato, inflando las mejillas. «¿A quién llamas niña pájaro, enana blanca? Soy tu superiora jerárquica por contrato matrimonial». La mansión, con sus paredes de mármol y su aura de prestigio, se sentía más como un campo de batalla que como un hogar.
El eco de los insultos entre la princesa de las cenizas y la pequeña Nekomata hacía vibrar los finos cristales de las ventanas, creando una frecuencia que empezaba a agotar la paciencia del ninja más paciente de la historia. El rugido del espectador. La herencia de los Namikaze dentro del paisaje mental de Naruto, el agua del alcantarillado espiritual se agitaba con ondas de choque provocadas por una carcajada profunda y cavernosa. Kurama estaba recostado sobre sus enormes patas, agitando sus 9 colas con una diversión que rayaba en lo cruel. Ja 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 ja. Mírate, Gaki. Rugió el zorro de las 9 colas, sus ojos carmesí brillando en la penumbra. Esto es una maldición de sangre, no hay duda. Tu padre, el cuarto, no solo era rápido con los pies, logró domar y enamorar al habanero sangriento, la heredera más temida del clan Uzumaki. Parece que heredaste su puntería para elegir mujeres que pueden incinerarte o romperte los huesos con un parpadeo. Naruto sintió una vena inflarse peligrosamente en su frente. Su proyección espiritual apretó los puños, mirando hacia la enorme jaula. «Cállate, maldita bola de pelos de mal agüero», gritó Naruto mentalmente. Si sigues burlándote, juro que entraré ahí y te llenaré de Odama Rasengan hasta que tu pelaje se vuelva azul. No me estás ayudando en nada. Inténtalo, cachorro, pero ni 1.000.000 de Rasengan te salvarán de lo que te espera en esa sala, sentenció Kurama antes de volver a sumergirse en su risa burlona. La tormenta en la sala. El unísono del orgullo fuera de su mente, la realidad era igual de caótica. Rabel y Koneko estaban prácticamente frente a frente, una chispa de fuego fénix bailando en los ojos de la rubia y un aura de senjutsu gélido rodeando a la pequeña de cabello blanco. Soy la prometida oficial, una noble de alto rango, exclamaba Rabel, inflando el pecho. Deberías mostrar algo de respeto a tu futura señora. Solo eres un pollo ruidoso que no sabe cuándo cerrar el pico, replicó Koneko con su voz monótona pero cargada de veneno. Naruto-senpai no necesita más equipaje ruidoso. Naruto, tratando de ser el mediador que unió a las 5 naciones, levantó las manos en un gesto de paz. Vamos, chicas, no hay necesidad de pelear, acabamos de llegar y. No se meta, Naruto. Gritaron ambas al unísono, girándose hacia él con una sincronización aterradora que lo hizo retroceder un paso. El destello de oro. El escape hacia la calma. Naruto parpadeó, soltando una risa nerviosa. Comprendió que, en ese momento, la lógica no tenía jurisdicción en esa mansión. Miró a Rias, quien observaba la escena con una ceja alzada y una sonrisa divertida, y luego a Tiamat, que ya empezaba a organizar las maletas con eficiencia dragónica. «Saben qué, acomódense donde quieran», dijo Naruto, recuperando su sonrisa serena. «Yo acompañaré a Koneko a su departamento. Necesitamos aire fresco». Antes de que Rabel pudiera protestar, Naruto puso una mano en el hombro de Koneko. En un destello amarillo cegador, ambos desaparecieron del vestíbulo, dejando atrás el aroma a ozono y una ráfaga de viento que agitó las cortinas. Reaparecieron a unas cuantas calles de distancia, cerca del complejo de departamentos donde Koneko vivía antes de que la mansión apareciera. El silencio de la noche urbana era un bálsamo después del caos. Naruto no soltó a la pequeña. En su lugar, tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella, caminando a un paso lento bajo la luz de las farolas. «Vamos, Koneko-chan, te acompañaré hasta tu puerta», dijo Naruto con suavidad. Sintió como la mano de Koneko, inicialmente tensa y fría, comenzaba a relajarse y a buscar el calor de la suya. Caminaron en un silencio cómodo, ese que solo los que han compartido batallas y secretos pueden sostener. Naruto sabía que Koneko no estaba enojada con Rabel realmente. Estaba asustada de que el nuevo orden de la mansión borrara el lugar especial que ella ocupaba en la vida del ninja. «No te preocupes», susurró Naruto, apretando ligeramente su mano. «Da igual cuántas mansiones construyan o cuántas herederas lleguen, tú siempre serás mi primera compañera en este mundo. Eso no va a cambiar, Datebayo». El complejo de apartamentos de Koneko se alzaba como un bloque de concreto silencioso, ajeno a las conspiraciones de los demonios y a las guerras de clanes. Al llegar a la azotea, el aire de Kuo se sentía más ligero, libre del perfume a incienso y magia pesada de la mansión. Naruto y Koneko se sentaron en el borde del tejado, con las piernas colgando hacia el vacío. Sobre ellos, el firmamento se extendía como un manto de terciopelo salpicado de diamantes fríos. Ecos de un pasado de soledad. El silencio entre ambos no era incómodo. Era el silencio de dos sobrevivientes que encontraban consuelo en la presencia del otro. Koneko mantenía su mirada fija en una estrella que titilaba con un matiz azulado, rompiendo la calma con una pregunta que parecía haber estado guardando en lo más profundo de su pecho. «En algún lado de esa oscuridad se encuentra tu mundo, ¿verdad, Naruto-senpai?».
Su voz era apenas un susurro, cargado de una melancolía que rara vez mostraba. Naruto sonrió, una expresión agridulce que iluminó sus facciones bajo la luz plateada. Sí, mi mundo debe estar por ahí, en el vasto universo, o tal vez en otra dimensión totalmente distinta. A veces me cuesta creer que las naciones elementales sigan existiendo mientras yo estoy aquí, comiendo dango y escapando de herederas de clanes. Datebayo. Koneko giró levemente la cabeza, observando las marcas de los bigotes en las mejillas de Naruto, cicatrices de una vida que ella apenas alcanzaba a imaginar. Naruto-senpai, ¿cómo sobreviviste a tus días de huérfano? ¿Cómo no te rendiste cuando no tenías a nadie? El sabor de la bondad. El legado de Ichiraku. Naruto soltó una pequeña risa, recordando el frío de las noches en Konoha y el rugido constante de un estómago vacío que no solo pedía comida, sino afecto. Fue gracias al ramen, Koneko-chan, dijo con un brillo de gratitud en los ojos. Específicamente, gracias al viejo Teuchi en Ichiraku Ramen. Cuando no tenía ni una moneda en el bolsillo y el pueblo entero me miraba como si fuera un monstruo, él me ponía un tazón humeante de miso frente a mí. Yo le decía que le pagaría todo cuando fuera Hokage, y él simplemente sonreía y me decía que comiera antes de que se enfriara. Naruto guardó silencio un momento. En su mente, vio el rostro de Kakashi Sensei portando el sombrero de Hokage, y recordó que él era el siguiente en la lista. El héroe de la guerra, el hombre que debía liderar la paz. ¿Acaso su gente pensaba que estaba muerto? ¿O seguían buscándolo en la brecha dimensional? La pregunta del destino. Koneko notó el cambio en la energía de Naruto. El aura cálida y solar que siempre lo rodeaba se volvió un poco más tenue, teñida por el peso de una responsabilidad que cruzaba dimensiones. ¿Vas a volver a tu mundo en algún momento, Naruto-kun? Preguntó ella, dejando caer el sufijo de senpai por primera vez, usando un tono que denotaba un temor infantil a ser abandonada de nuevo. Naruto sintió una punzada en el corazón. Miró a la pequeña Nekomata, dándose cuenta de que, para ella, él se había convertido en el ancla que le impedía hundirse en su propio trauma familiar. Si él se iba, ¿quién protegería su silencio? ¿Quién entendería el dolor de ser diferente? Koneko. Naruto tomó aire, mirando de nuevo hacia las estrellas. Mi camino siempre ha sido proteger a quienes tengo frente a mí. No sé si el destino me permitirá volver, o si mi lugar ahora es aquí, evitando que este mundo cometa los mismos errores que el mío. Naruto extendió su brazo y rodeó los hombros de Koneko, atrayéndola hacia él. Pero escucha bien, no me iré a ninguna parte si eso significa dejarte sola. Antes de pensar en portales o dimensiones, tengo una promesa que cumplir contigo y con tu hermana. Ese es mi camino ninja actual, y yo jamás retrocedo a mi palabra. Koneko apoyó la cabeza en el hombro de Naruto, cerrando los ojos. El calor que emanaba de él era real, más real que cualquier estrella en el cielo. Por esa noche, el universo podía esperar. El candidato a séptimo Hokage estaba exactamente donde necesitaba estar. El silencio de la azotea fue sustituido por el suave y rítmico sonido de la respiración de Koneko. La pequeña Nekomata, agotada por la tensión de la gala y el torbellino emocional de enfrentar su pasado, finalmente había bajado la guardia. Su cabeza descansaba pesadamente sobre el pecho de Naruto, encontrando en el latido del corazón del ninja una melodía más reconfortante que cualquier palabra. Naruto la observó un momento, dejando que la luz de la luna bañara el rostro sereno de la chica. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos curtidas por 1000 batallas, la tomó en brazos al estilo nupcial. El refugio de la Nekomata. Un hogar de sombras y silencio. Naruto descendió de la azotea y entró al departamento de Koneko. Al cruzar el umbral, el ambiente cambió drásticamente respecto a la opulencia de la mansión Gremory o la nueva residencia que acababan de construir. El entorno era un lugar de una sencillez espartana. Solo contaba con lo primordial. Una mesa pequeña, un par de sillas y una cocina impecable pero carente de adornos personales. No había fotografías, ni recuerdos, ni el desorden típico de una chica de su edad. La atmósfera. El departamento gritaba soledad. Era el refugio de alguien que había aprendido a no encariñarse con los objetos, alguien que siempre estaba listo para huir o que sentía que no merecía rodearse de calidez. Naruto sintió una punzada de tristeza. Entrar en ese espacio era como mirar directamente a la cicatriz que la traición de su clan había dejado en el alma de Koneko. La trampa de la gatita. El calor del sol al entrar en la habitación, Naruto se acercó a la cama, igualmente sencilla y pulcra, con la intención de dejarla descansar. Sin embargo, en cuanto sus hombros tocaron el colchón, los instintos de Koneko reaccionaron de forma subconsciente.
Sus manos se aferraron con fuerza a la camisa de Naruto, y sus piernas se enredaron sutilmente con las de él, negándose a soltar la única fuente de calor genuino que había sentido en años. «Naruto-kun, no te vayas», susurró ella entre sueños, con una voz tan pequeña que rompió la última barrera de resistencia del rubio. Naruto soltó un suspiro derrotado, pero con una sonrisa llena de ternura. Intentó zafarse con cuidado, pero cada movimiento hacía que Koneko se apretara más contra él, como un cachorro buscando refugio de una tormenta. «Esta gatita traviesa, al final no pudo resistirse», murmuró Naruto para sí mismo, acomodándose de lado para no lastimarla. Un descanso necesario entre dos mundos. Naruto rodeó a Koneko con sus brazos, protegiéndola de la frialdad del cuarto. Por un momento, el séptimo Hokage dejó de pensar en las bobinas de chakra dañadas, en el laboratorio secreto de Sir Zetsu, en la mirada inquisitiva de Rias o en las promesas hechas a Kuroka. En la penumbra del departamento, rodeado por el silencio de Kuo, Naruto se dio cuenta de que su camino ninja en este mundo no solo se trataba de pelear contra dragones o dioses, sino de llenar esos vacíos existenciales con su propia luz. Poco a poco, el cansancio acumulado de la noche, el saque, la pelea con Riser, el encuentro con Opis y el drama de la mansión, finalmente pasó factura. Naruto cerró los ojos, dejando que su mejilla descansara sobre el cabello blanco de Koneko. El héroe y la Nekomata se quedaron dormidos, entrelazados en un abrazo que era, en ese momento, el lugar más seguro de todo el universo. La luz dorada de la mañana se filtró por las sencillas cortinas del departamento de Koneko, pintando franjas de polvo iluminado sobre la cama. El silencio era absoluto, roto únicamente por el sonido rítmico y casi cómico de los ronquidos leves de Naruto, quien dormía con la boca entreabierta, completamente ajeno a las tormentas políticas que había desatado el día anterior. El despertar de la Nekomata. Entre el calor y el caos, Koneko fue la primera en abrir los ojos. Por un instante, el pánico instintivo de una guerrera la invadió, pero fue reemplazado de inmediato por una calidez que irradiaba desde su pecho. Al bajar la mirada, se vio envuelta en los brazos del ninja. Su pequeño cuerpo encajaba perfectamente contra el torso firme de Naruto. Una mezcla de emociones contradictorias la golpeó. La felicidad. Un sentimiento puro de seguridad que nunca había experimentado en su propio hogar. El sonrojo. Un calor abrasador que subió por su cuello hasta teñir sus orejas de gato, que aparecieron de repente por la agitación. Koneko, movida por un impulso que ni siquiera ella entendía, se incorporó lentamente. Se quedó a escasos centímetros del rostro de Naruto, observando las marcas de sus bigotes y sintiendo su aliento cálido rozar su nariz. Cerró los ojos, inclinándose con el corazón martilleando contra sus costillas, buscando ese contacto prohibido que había soñado en la azotea. La intervención del clan Gremor y justo cuando los labios de Koneko estaban a punto de rozar los del rubio, un brillo carmesí violento iluminó las paredes desnudas de la habitación. Un sello mágico del clan Gremori se expandió en el suelo con un zumbido de energía que hizo que los vellos de la nuca de la Nekomata se erizaran. Del círculo de luz emergieron Rias y Akeno. Ambas lucían un rastro de ojeras sutiles, señal de que no habían pegado el ojo en toda la noche esperando el regreso del prometido a la nueva mansión. Naruto. No puedo creer que no hayas dado señales de... La voz de Rias se cortó en seco al procesar la imagen frente a ella. Koneko se congeló en su posición comprometedora, con el rostro rojo como un tomate y los dedos aún entrelazados con la camisa de Naruto. Akeno, por su parte, arqueó una ceja, dejando que una sonrisa peligrosa curvara sus labios. El juicio de la mañana. Celos y realidad, ara. El ronroneo de Akeno cortó el aire como un látigo. Parece que nuestra pequeña gatita se nos adelantó en el reparto de cariños matutinos. Y yo que pensaba que Naruto-kun prefería las camas grandes de la mansión. Rias dio un paso adelante, su aura de la destrucción vibrando levemente por la falta de sueño y el impacto de ver a su caballero y a su torre compartiendo una cama tan pequeña. Koneko, la voz de Rias era baja, una mezcla de autoridad de ama y decepción de amiga. Sabía que lo habías traído aquí, pero no esperaba encontrarlo así. Naruto, finalmente perturbado por la presión mágica en la habitación, soltó un gruñido y se frotó un ojo, abriendo el otro perezosamente para encontrarse con el trío de mujeres más poderosas de su vida mirándolo con intensidades muy distintas. ¿Eh? ¿Rias? ¿A qué no? Naruto se sentó en la cama, todavía con el cabello revuelto y la cara de dormido. Buenos días, ¿pasó algo malo en la mansión? La habitación de Koneko quedó sumida en un silencio vibrante tras la súbita descarga de honestidad de Naruto. El rubio se puso de pie, estirando los músculos con una naturalidad que desarmaba cualquier sospecha maliciosa.
Rías, Akeno, no me miren así, dijo Naruto con una voz suave, pero cargada de esa autoridad tranquila del séptimo Hokage. Koneko tuvo una noche difícil. Las pesadillas del pasado no se borran con una gala elegante. Necesitaba saber que no estaba sola en este departamento tan vacío. Rías bajó la mirada, sintiendo una punzada de culpa que disipó sus celos de inmediato. Ella, mejor que nadie, conocía el trauma de su torre, pero a veces se dejaba cegar por su propio deseo de tener a Naruto cerca. Akeno, por su parte, suavizó su expresión, guardando su máscara de seducción para otro momento al reconocer la nobleza en el gesto del ninja. La invitación del sol. Un hogar para la Nekomata. Naruto se giró hacia Koneko, quien permanecía sentada en la cama, abrazando sus rodillas y procesando el calor que aún quedaba en las sábanas. Koneko-chan, comenzó Naruto, regalándole una sonrisa que parecía iluminar el cuarto. Tienes un lugar reservado para ti en la mansión. No tienes por qué seguir refugiándote en este silencio. Piénsalo, ¿sí? Estaremos esperándote con el desayuno listo. Sin esperar una respuesta que sabía que a Koneko le costaría dar, Naruto rodeó con sus brazos las cinturas de Rías y Akeno. Las dos mujeres se tensaron por la sorpresa, pero se pegaron a él instintivamente. Sujétense fuerte, advirtió Naruto con un guiño. En un destello amarillo cegador, los tres desaparecieron del departamento, dejando atrás solo una ráfaga de aire cálido y el aroma a ozono característico del Iraisin. El regreso a la opulencia. Sombras en el paraíso reaparecieron en el centro de la gran sala de la mansión. El mármol pulido reflejaba la luz de la mañana y el aroma a café recién hecho por Tiamat ya inundaba el ambiente. Naruto soltó a las chicas, soltando un largo bostezo de satisfacción. «Ah. Dormí de maravilla», exclamó, estirando los brazos hacia el techo. «Bueno, creo que es hora de que escoja oficialmente cuál será mi habitación. No quiero que Rabel y ustedes sigan peleando por dónde dejar mis cosas». Naruto comenzó a subir las escaleras de caracol, pero a mitad del camino, se detuvo y miró por encima del hombro. Sus ojos azules se clavaron en Akeno. A pesar de la luz matutina, el rostro de la reina del rayo mantenía una sombra imperceptible para los demás, pero evidente para un sabio. Era una oscuridad antigua, una mezcla de autorrechazo y un dolor punzante que ella intentaba ocultar tras su sonrisa de Ara. Naruto recordó su imagen. El trueno que ella invocaba no era solo poder, era un grito de guerra contra su propia sangre de ángel caído. Akeno, no puedes seguir guardando ese rayo negro en tu corazón, pensó Naruto, sintiendo una determinación férrea. Tengo que ayudarla. Si no limpio esa oscuridad, el poder que guarda terminará por consumirla. El susurro en la escalera. Akeno notó la intensidad de la mirada de Naruto y, por un segundo, su fachada flaqueó. Sus dedos jugaron nerviosamente con el lazo de su cabello. ¿Pasa algo, Naruto-kun?, preguntó ella, tratando de recuperar su tono juguetón. ¿O es que ya decidiste que mi habitación es la mejor opción para inspeccionar primero? Naruto no rió. Bajó un escalón, quedando a su nivel, y le habló en un tono que solo ella pudo escuchar. Akeno, el sol ya salió, pero tus ojos siguen en la tormenta. Sé que hay algo que te quema por dentro desde que volvimos del inframundo. No sé si es por tu padre o por ese poder que intentas sellar, pero quiero que sepas que no tienes que pelear contra tus sombras tú sola. Rías, que observaba desde abajo, sintió la seriedad de la conversación. Sabía que Akeno tenía heridas que ni siquiera ella, como su mejor amiga, había logrado sanar. Algún día me contarás qué es lo que te duele, ¿verdad?, insistió Naruto, poniendo una mano sobre el hombro de Akeno. Porque no voy a dejar que ese rayo te destruya. Es una promesa de vida, de veras. Akeno se quedó sin palabras. El aliento se le escapó y por un instante, la sacerdotisa del trueno se sintió como una niña pequeña bajo la protección del sol. Antes de que pudiera responder, un grito agudo desde el piso superior rompió el momento. Naruto-kun. He decidido que la habitación del ala este es la nuestra por contrato. Era la voz de Rabel, quien salía de un cuarto con un plumero en la mano y una expresión de jefa de hogar. Naruto suspiró, volviendo a su modo distraído. Ya voy, Rabel. No decidas cosas sin preguntarme, date vallo. La atmósfera en la gran sala se volvió pesada, como si el aire mismo se negara a circular. Akeno permanecía de pie frente al ventanal, con la mirada perdida en un punto inexistente del jardín. El asco que sentía por su propia sangre era casi tangible. Una náusea profunda que le subía por la garganta cada vez que recordaba el origen de su poder. Rías, antes de subir las escaleras, se detuvo un momento y puso una mano firme pero cálida sobre el hombro de su reina. Akeno, no puedes ocultárselo más a Naruto, susurró Rías, con una mirada llena de comprensión.
Él ya lo sabe. Él mismo me preguntó qué era lo que te atormentaba. No te preocupes, solo le conté lo suficiente, pero tú tienes que contarle lo demás. Créeme, Naruto no te va a rechazar. Rias rodeó a su amiga en un abrazo protector, un gesto que intentaba infundirle la fuerza que sabía que le faltaba. Tras separarse, la heredera Gremory subió las escaleras a paso rápido, decidida a interceptar a Ravel y evitar que el caos de seducción y las exigencias de la pequeña Fénix terminaran por agotar la paciencia de Naruto. La soledad de la sacerdotisa. El peso del linaje Akeno se quedó sola en la inmensidad de la sala. El silencio, lejos de ser relajante, se convirtió en un juez implacable. Su rostro, usualmente adornado con una sonrisa seductora y juguetona, se transformó. Una expresión de asco profundo y una mirada fría como el hielo se manifestaron en sus rasgos. Apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Sabía que el momento de la verdad había llegado. La presencia de Naruto en la mansión, su luz constante y su capacidad para ver a través de las máscaras, habían acorralado su secreto. ¿Cómo se lo digo? Se preguntó en un susurro cargado de veneno hacia sí misma. ¿Cómo le explico que este rayo que uso, es el mismo que el de ese hombre? Akeno cerró los ojos, intentando reprimir las imágenes de su pasado, pero el sentimiento de ser una mancha entre los demonios y los ángeles caídos la quemaba por dentro. No sabía cómo empezar, no sabía cómo mostrarle el hombre que admiraba la parte de su alma que ella misma más odiaba. El silencio en la planta baja de la mansión se volvió denso, casi asfixiante, una vez que el eco de las risas y las voces de Rias, Naruto y la persistente Ravel se desvaneció tras las puertas de las habitaciones superiores. Akeno permaneció inmóvil en el centro de la sala, una figura solitaria cuya elegancia habitual se veía empañada por la rigidez de sus hombros. La luz del sol de la tarde se filtraba por los ventanales, pero para ella, la estancia se sentía sumida en una penumbra privada. La tormenta interna. El silencio de la sacerdotisa Akeno bajó la mirada hacia sus propias manos, que aún temblaban levemente. El asco que había deformado sus facciones momentos antes se transformó en una melancolía profunda. Las palabras de Rias seguían resonando en su mente como un mantra que no se atrevía a creer. Él ya lo sabe, Naruto no te va a rechazar. No es tan fácil, Rias, susurró Akeno para sí misma, su voz perdiéndose entre los altos techos de mármol. Se sentó lentamente en uno de los sofás de terciopelo, dejando que su largo cabello oscuro cayera sobre sus hombros. En su mente, una batalla se libraba entre el deseo de correr hacia Naruto y confesarle la mancha de su linaje de ángel caído, y el terror paralizante de ver una chispa de decepción en esos ojos azules que tanto admiraba. Sabía que Naruto era el sol, pero ella se sentía como una criatura nacida de un rayo negro que solo traía destrucción y recuerdos de una tragedia que no podía perdonar. Arriba. El caos y la calidez. Mientras tanto, en el piso superior, el ambiente era radicalmente distinto. Los sonidos de la convivencia llenaban el pasillo principal. Ravel Phoenix se movía de un lado a otro con una energía inagotable, dando órdenes a los círculos mágicos de transporte que traían sus pertenencias. Discutía con Naruto sobre la posición de la cama y la necesidad de tener un balcón con vista al amanecer digno de un fénix. Rias, por su parte, alternaba entre supervisar a Ravel y compartir momentos de complicidad con Naruto. Se reía de las expresiones de confusión del rubio ante los protocolos de la nobleza demoníaca, aprovechando cualquier descuido de la pequeña rubia para rodear el cuello de su prometido con sus brazos y recordarle quién había llegado primero a su vida. Naruto, aunque intentaba seguir el ritmo de las dos herederas, no podía evitar que su mente divagara hacia la planta baja. Su percepción sensorial seguía detectando la energía de Akeno. Estaba estática, fría, como una tormenta que ha decidido no estallar pero que sigue cargando el aire de electricidad. El tiempo en suspenso abajo, Akeno cerró los ojos y respiró hondo, tratando de recuperar su máscara de reina seductora. Sabía que no podía evitarlo para siempre, pero por ahora, decidió guardar ese secreto un poco más, escondiéndolo bajo las capas de su kimono y sus sonrisas juguetonas. El destino de la sacerdotisa del trueno y el séptimo Hokage ya estaba entrelazado, pero la verdadera tormenta aún aguardaba el momento perfecto para desatarse. Por el momento, la mansión bullía de vida, ajena a la oscuridad que una de sus habitantes cargaba en silencio. Fin de capítulo. Si te gustó el capítulo recuerda darle un like y suscribirse. Gracias por llegar hasta aquí. El fic tendrá más continuación. Cualquier opinión ponerlo en los comentarios. Sin más nos vemos en el próximo video. Recuerden tomar agüita.